amigos, bienvenidos a su página El Rincón de la Hemostasia. El día de hoy estamos aquí en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Como habíamos comentado en días pasados, el interés de hacer un foro multidisciplinario acerca del tema que nos está tomando interés a todos los profesionales de la salud, creo que es sumamente importante. Fernando, ¿qué piensas al respecto acerca de lo que hemos pensado lanzar para todos los seguidores? Y creo que mucha gente tiene muchas dudas. Yo creo que, Brenda, que lo importante en todo esto es que tanta información que surge en todas las redes sociales, en páginas, para nosotros es importante concretar en una sola toma, vamos a llamarle, la experiencia o la opinión de muchos especialistas con respecto a COVID y comorbilidades. Yo creo que eso es algo que, si la gente lo mira, sabrá muchas cosas al respecto, de mucho interés, y que obviamente esperemos que tenga un impacto importante. Claro, yo creo que como lo comentas, la información ha estado muy dispersa, y qué mejor que estamos aquí en uno de los principales centros de referencia COVID-19 para hablar de estos temas. Como ustedes saben, bueno, la página es de enfermedades hemostáticas trombóticas, pero ahora tenemos una pandemia de la cual tenemos que hacer frente, y es por esto que el interés de estar aquí con ustedes. Entonces, no sé qué quieras agregar para los seguidores. Pero yo creo que, Brenda, pues yo creo que en todo esto que vamos a ir caminando, hablaremos de algunas situaciones importantes, porque el riesgo de tener COVID y lesión pulmonar aguda en un disparo de inflamación va a estar involucrado, por supuesto, el proceso de coagulación hemostasia. Yo creo que no hay que dejarlo a un lado, porque si ya tenemos al LIMR2 como un marcador tan importante de riesgo, yo creo que los otros trastornos no se van a alejar del contexto de la página, y que, por supuesto, en la opinión de todos los especialistas dará una pauta a muchos de los que siguen, y sobre todo de aquellos que atienden a COVID-19, de qué hacer en su momento. Claro, no estamos separados totalmente, ¿no? Entonces, pues es muy interesante hacer este tipo de relaciones, y bueno, pues te agradezco mucho el apoyo y el entusiasmo que has mostrado, porque déjenme les digo que el doctor ha sido uno de los que está impulsando este foro, así que bueno, muchas gracias por estar tan al pendiente con todo el entusiasmo del mundo. Y bueno, pues sin más preámbulo por el momento, vamos a iniciar con todas las opiniones de los expertos. Les pido que dejen sus comentarios, sus dudas, para que al final podamos interactuar con los expertos que van a estar aquí con ustedes hablando del tema. No, pues Brenda, muchísimas gracias, y esperemos que este foro sea de mucho impacto y mucho interés. Realmente esperamos mucho sus opiniones, sus comentarios, y por qué no agregar cosas que en un momento dado en el día a día ustedes vivan. La página está abierta, y por supuesto agradezco a Brenda toda la oportunidad de haberme dado esa pauta de poder en este foro hacer algo tan importante en esta pandemia tan devastadora por el momento. Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos. Hola queridos colegas de Latinoamérica, creo que como todos estamos trabajando en la mejor forma de hacerle frente a esta pandemia mundial, esta pandemia causada por el COVID-19, y no lo haremos solamente desde los aspectos asistenciales, sino también desde aquellos académicos e investigativos. La mejor forma claramente de hacer frente a esto es uniendo los esfuerzos de todos los profesionales de la salud, y en medio de estas desavenencias también surge la creatividad de los grupos académicos. Es por esto que hemos decidido crear y realizar este foro multidisciplinario, en el que pretendemos reunir la opinión, el conocimiento y la experiencia de distintos expertos de diferentes especialidades, que nos ayuden a centralizar toda la información publicada a la fecha en la literatura internacional. Desde Colombia, y en nombre del Rincón de la Hemostasia, damos la bienvenida en este espacio a todos ustedes. Esperamos su participación y su apoyo, por supuesto, para hacerle frente a esta crisis mundial. Un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Soy la doctora Mónica Rodríguez, soy neuróloga, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudié neurología de adultos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y bueno, les voy a hablar un poquito acerca del SARS-CoV-2. Ok, muy bien, Mónica, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Hemostasia en este foro. Y bueno, de neurología muy pocas hay cosas con respecto al COVID, pero bueno, nosotros queremos tu opinión, porque para nosotros es importante. ¿Tú crees que si hay poca información todavía al respecto, porque no se ha determinado si realmente la afección neurológica por este virus tiene implicaciones importantes? Pues hay poca información sobre las manifestaciones neurológicas por el COVID-19.
Sin embargo, hay un par de reportes y principalmente uno que fue reportado recientemente por Mao en China, donde se observó, eso fue un estudio retrospectivo, en donde se reclutaron 214 pacientes y vieron que 36% de los pacientes tenían manifestaciones neurológicas. ¿Hay alguna manifestación en especial que hayan considerado como tal en este estudio, Mónica? Sí, claro. Las manifestaciones más comunes neurológicas las dividían en 3 rubros. 1, las afectaciones en el sistema nervioso central. 2, las del sistema nervioso periférico. Y 3, la del sistema musculoesquelético. La manifestación más común fue en el sistema nervioso central, caracterizada por cefalea en un 15% de los casos, seguida de hiposmia, que es un signo que muchos médicos italianos y españoles han reportado como un signo inicial de la enfermedad de forma abrupta, que es la hiposmia y la anosmia. Y el resto de manifestaciones están asociadas a enfermedad cerebrovascular, hasta en un 5% de los casos, y las enfermedades musculoesqueléticas manifestadas como dolores musculares, fatiga, con una elevación de la CPK de más de 200 unidades por litro. Ok, esto pues suele ser muy importante, pero llama mucho la atención y algunos terapistas, algunos urgenciólogos han determinado que cuando la fiebre es tan importante, dada la tormenta de citocinas que hay, uno tiene que considerarla si no responde a antipirético como de origen central, Mónica, o será alguna situación totalmente diferente a lo que ocurre. La fiebre puede ser originada por diferentes factores, principalmente algunos piógenos exógenos que tienen algunas bacterias o virus que son reconocidos y que generan la producción de prostaglandina E2, y eso es captado a nivel del hipotálamo, que es un centro termorregulador, y es como se genera la fiebre. Sin embargo, en el SARS-CoV-2, como hay una tormenta de citocinas elevada, asociada a la liberación de interleucina 1, interleucina 6, factor nervioso tumoral alfa, esto genera que los macrófagos y los monocitos lo produzcan. La fiebre de los pacientes con SARS-CoV-2 puede ser originada por los piógenos o citocinas que se producen en su sistema inmunológico, por la producción de prostaglandinas. Estos estimulan a los receptores de prostaglandina E2 y generalmente pasan la barrera hematoencefálica, las interleucinas, y es un mediador de respuesta febril. Sin embargo, no está corroborado que se genere en el hipotálamo alteraciones que causen la fiebre persistente como de origen central. Las lesiones que puede dar el SARS-CoV-2 son muy similares a las que se están demostrando en estudios experimentales en animales por el SARS y el MERS. Penetran al cerebro y afectan principalmente tálamos y el tallo cerebral. Entonces todavía no se sabe si la fiebre que persiste y que permanece constantemente sea por una causa de origen central. Yo creo que se necesitan más estudios para... Ok, bueno, ¿y tú crees que hay algún dato realmente patológico, como en muchas encefalitis virales, que pueden presentarse en este tipo de virus también? ¿O hay que esperar resultados más importantes en los estudios de autopsia para ver si hay alguna situación especial? Hay estudios de autopsia en pacientes que se han infectado con SARS y con MERS, en donde sí hay invasión del virus al sistema nervioso central, y esto es a través no principalmente de la vía hematógena ni linfática, sino es a través del sistema nervioso periférico, en donde inoculan el virus en animales de experimentación intranasal, y este virus penetra por el nervio olfatorio a través de una vía que le llamamos transináptica, y de ahí se mete al sistema nervioso central, principalmente a los tálamos y al tallo cerebral. En SARS-CoV-2 solo hay estudios experimentales en algún artículo donde autopsias vieron la presencia del virus SARS-CoV-2 en el tallo cerebral. Y hay reportes de casos en donde
hay un paciente que tuvo una encefalitis hemorrágica necrotizante como una manifestación neurológica del SARS-CoV-2. Entonces, ¿tú consideras que ante un paciente con datos clínicos neurológicos, aunque no se ha determinado exactamente para buscar el virus en el líquido cefalorraquídeo, será importante hacer una punción, o tú consideras que hay que solamente valorar el estado neurológico clínico o mandarles una tomografía antes de terminar realmente mandarle a hacer una punción? Si el cuadro clínico es muy sugestivo de una encefalitis o de un EBC, por ejemplo, que ya está, que es una manifestación que se puede presentar en pacientes con COVID-19, si el cuadro neurológico lo orienta a un cuadro encefalopático o a un deterioro del estado de conciencia por un evento vascular cerebral, se tiene que hacer pues los siguientes pasos, ¿no? Hacer tomografía, ver la imagen, descartar si no es hemorrágico. Si tiene edema cerebral, se puede hacer una punción lumbar para determinar la presencia de ácidos nucleicos de estos virus o el PCR de este virus y demostrarlo. Sin embargo, solo hay pocos datos en cuanto a pacientes que han sido reportados que se han hecho PCR en líquido cefalorraquídeo. No está validado en líquido cefalorraquídeo, por lo tanto hay que tener precaución. ¿Hay alguna situación en el estado neurológico, tú consideras que si ya hay una afección central, el incremento de la mortalidad será mucho mayor? Probablemente por las comorbilidades puede ser mayor el mal pronóstico, debido a que, por ejemplo, los pacientes que reportaron en este estudio grande en China de las manifestaciones neurológicas, vieron que los que tenían más manifestaciones neurológicas eran los pacientes que tenían una enfermedad del COVID grave. Y estos pacientes con enfermedad COVID grave pues tenían más comorbilidad, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, si se agrega un evento vascular cerebral, pues la mortalidad es mucho mayor. Ahora, hay un artículo muy interesante que acaba de salir que se refiere al potencial neuroinvasor del virus, que es como un disparador para que empeore la enfermedad pulmonar. ¿Y esto cómo es posible? Pues lo asocian a que la invasión o el neurotropismo viral genera una alteración en los mecanismos regulatorios del centro cardiorrespiratorio, es decir, el virus penetra a las vías respiratorias, principalmente a las inferiores. De ahí tenemos un sistema regulador en donde los alvéolos y los quimiorreceptores y varoreceptores están en control y van con una vía aferente hacia el centro respiratorio vulvar, y de ahí del centro respiratorio vulvar la vía eferente para controlar los músculos de la respiración, controlar el músculo liso de los vasos sanguíneos, y ellos plantean que esta alteración de este mecanismo genera un mal control de la misma infección respiratoria o del SARS. Entonces es una hipótesis que ellos tienen y probablemente puede ser ese potencial que tiene el virus de invadir el cerebro, de que genere un empeoramiento de la neumonía de estos pacientes. O sea, el punto también importante, que entonces ante un paciente con manifestaciones neurológicas, pues yo creo que queda mucho para aprender al respecto, pero si por ejemplo algún paciente tiene convulsiones o en la tomografía tiene edema cerebral, ¿consideras algún manejo especial o es el manejo convencional que se le da a los pacientes con este tipo de problemas? Si se documenta bien el edema cerebral, el evento vascular cerebral o una encefalitis, pues el manejo es el mismo que el manejo convencional de una encefalitis, de edema cerebral, etc. Con todas las precauciones que debemos de tener en cuenta de protección personal y también protección en cuanto al manejo de hacer una punción lumbar, porque la carga viral puede estar muy incrementada de este virus en el líquido cefalorraquídeo. O si se considera que puede haber una transmisión a través del líquido cefalorraquídeo, un contagio, si se maneja mal la muestra. Si se maneja mal la muestra, sí, claro. Y ya para terminar, Mónica, yo creo que es importante, ¿tú crees que la comunidad neurológica a través de las sociedades debe de vertir algún tipo de comunicado en especial para que el resto de la comunidad médica no neurológica estemos al tanto de lo que está sucediendo, a pesar de que hay muy pocas
reportes de manifestaciones neurológicas por COVID? Sí, debemos estar atentos de cualquier manifestación neurológica, desde cefalea, vómito, por ejemplo la hiposmia y la anosmia, que son síntomas que se han descrito ya en estudios de españoles, italianos y alemanes, que es un síntoma de inicio súbito, porque sabemos que estos virus pues penetran principalmente a las vías respiratorias y que aumentan la cantidad de mucosa nasal, y que por la presencia de este virus pueden darnos hiposmia, pero si es un síntoma abrupto debemos de tomarlo en cuenta. Incluso la Sociedad Neurológica de España ha declarado o ha recomendado que los pacientes que tienen este síntoma de hiposmia o anosmia de forma súbita se tienen que aislar por 14 días y estar al pendiente de algunos otros síntomas como tos, como fiebre, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta estos síntomas. También el riesgo de BC, porque está asociado al aumento de cantidad de dímero D en sangre, que es un factor de la coagulación o problemas de coagulación, y esto nos puede indicar, si tenemos un dímero D, pues que a lo mejor este paciente con una enfermedad grave tiene el riesgo de presentar un EBC o un estado procoagulante. Entonces debemos de saber principalmente estas manifestaciones, seamos neurólogos o no, y tomar en cuenta si tratamos a estos pacientes con COVID. Pues Mónica, pues te agradecemos estar aquí en el Rincón de la Hemostasia, en este foro multidisciplinario. Sabemos que hay mucha información que día a día sale y que en ese contexto de querer en el Rincón de la Hemostasia tratar de reunir a especialistas de un centro COVID como el INER, pues a nosotros nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros y que estas opiniones sean de mucha ayuda para aquellos seguidores del Rincón de la Hemostasia. Mónica, si tienes algo que agregar, te agradecemos aquí tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos en comunicación. Pues me da mucho gusto estar con ustedes en este foro para poder hablar del SARS-CoV-2 y bueno, su relación sobre todo con los pacientes oncológicos. Realmente, como ustedes saben, esto es algo nuevo para todo el mundo. La información que se tiene por subgrupos de enfermedades, la verdad es que es escasa. Y algo así también pasa en los pacientes que tienen cáncer. Yo me voy a enfocar más a los pacientes con tumores sólidos que a los tumores hematológicos, y eso excluye también los que requieren un trasplante de médula ósea o alguna intervención de este tipo. Pero hasta el momento en que ha aparecido en alguna revista científica importante, un subgrupo de pacientes que pareciera que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo, realmente el número es limitado a menos de 20 pacientes. Entonces, en alrededor de 1500. Entonces, las conclusiones son, como saben, pues todavía muy difíciles de solidificarlas de alguna forma. Y entonces lo que voy a platicar son las recomendaciones que hay actualmente por las guías europeas, las americanas más o menos, que todas tienen un patrón muy similar. Realmente los pacientes con cáncer, tumores sólidos, la mayoría son pacientes que son de riesgo, porque son pacientes en su mayoría más de 60 años. Yo me enfoco mucho a pacientes con cáncer de pulmón, y este tipo de pacientes pues tienen también muchas otras comorbilidades, como pueden ser cardiopatía isquémica o como podría ser EPOC. Entonces esto lo hace población de riesgo per se sin el cáncer. Ahora, en los subgrupos que se ha visto, los pacientes que están en tratamiento, en estas cifras pequeñitas que se publicaron recientemente en febrero, pues realmente los que están en tratamiento parece que tienen mayor mortalidad, pero digo, el número es tan pequeñito que es complicado sacar conclusiones. Los pacientes que tienen antecedentes de cáncer también parece que tienen un riesgo superior a la población general, que estamos estimando que la mortalidad varía entre el 4 a 5%. Entonces, bueno, de ahí parten todas estas recomendaciones. Ahora, el tratamiento varía según las etapas clínicas, como ya algunos de ustedes, si son médicos, conocen. Los tumores más tempranos los consideramos como etapa 1, y los tumores más avanzados son las etapas 4, cuando ya hay metástasis. Entonces, las recomendaciones en cáncer varían en base de la etapa clínica también, aparte del tratamiento, pero la etapa clínica, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tiene metástasis, que requiere quimioterapia para mantener sus condiciones de salud asociadas al cáncer, y un paciente que se operó y
lo que buscamos es que no regrese la enfermedad, o sea, consolidar un tratamiento quirúrgico en un tratamiento que llamamos adyuvante. Generalmente a veces hay tratamientos no adyuvantes, pero todo esto lo que busca es incrementar la cura. Entonces estamos hablando de etapas 1 y 2 principalmente en la mayoría de tumores. Las etapas 3 son tumores generalmente localmente avanzados y las etapas 4, como les comentaba, metastásicos. Entonces, en base a eso tenemos que ver riesgo. Normalmente la quimioterapia se recomienda cuando está muy bien determinado su beneficio, y entonces en los pacientes en etapas tempranas pues siempre hay un incremento de sobrevida que varía el tumor, pero es aproximadamente un 5% cuando se opera un paciente y nosotros queremos atacar lo que llamamos micrometástasis para evitar que recurra la enfermedad. Entonces para eso se da quimio, pero en este momento se tiene que platicar muy bien con el paciente y ver riesgo-beneficio de estarlos llevando a una sala de quimioterapia que van a requerir tratamientos citotóxicos, que van a requerir laboratorios para estar monitoreando y a lo mejor salas de espera. Entonces, a lo mejor riesgo-beneficio en este momento que estamos viviendo con esta pandemia se tiene que comentar muy bien, porque podría ser que haya más riesgo, sobre todo porque es población que, como les comentaba, más de 60 años con comorbilidades. Entonces, es por ello que hay que tomar esa plática con ellos. Los pacientes con etapas avanzadas es diferente, el contexto es diferente, su salud y bienestar en muchas ocasiones dependen de mantener este tratamiento. Y son pacientes que, aunque tengan más de 60 años, comorbilidades y todo, el riesgo-beneficio de continuar la quimioterapia parece ser mayor inclusive a que tengan el riesgo por COVID. Ahora, los que tienen etapas avanzadas, la quimioterapia citotóxica, no hay información, pero son los tratamientos que podrían eventualmente bajar defensas, particularmente en neutrófilos. Entonces, pero también linfocitos. Y estos se encargan de también activar esa respuesta inmunológica que queremos contra el COVID. Pero les digo, la información ahorita es muy escasa. También hay otros tipos de tratamientos que se están manteniendo, como son las inmunoterapias, que no tienen repercusión en el sistema inmunológico, o sea, de forma deleteria para poder luego responder al virus. Y también otros mecanismos que llaman inhibidores de tirosina quinasa, y hay también hormonoterapia y otras cosas que no intervendrían realmente en los pacientes en etapa avanzada. Y entonces, por eso tenemos que seleccionar muy bien los pacientes, entendiendo como médicos que somos responsables de la salud de ellos, y ahorita sí tienen más riesgo, pero en los pacientes con etapas avanzadas, el riesgo de suspender el tratamiento es que se pierda el control de la enfermedad y que el paciente fallezca. Entonces es más alto que lo que nos da ese 5% de mortalidad en los pacientes con riesgo, aunque sabemos que hay algunos que son todavía mayores de 80 años, donde sí tenemos que ser muy selectivos y los vamos a llevar al hospital. Y pues bueno, ahorita las recomendaciones también de todos ellos, para todos estos pacientes, es, como saben, lavado de manos, mantener una distancia adecuada, no estar en lugares o no exponerse a lugares donde hay mucha gente, que son las recomendaciones que hacen las autoridades para prácticamente todos. No hay una excepción que se tenga que hacer para los pacientes que tienen cáncer, por lo menos hasta este momento que sepamos, aunque también esto va evolucionando muy rápido y por eso tenemos que estar dándole seguimiento a ver si las autoridades encuentran algo o una postura diferente, etc. Pero hasta ahorita son las recomendaciones que se le hace a cualquier persona de riesgo. Y pues básicamente eso era lo que les quería comentar. Doctora Latorre, si nos permite alguna pregunta en especial, las sociedades oncológicas o que se dedican a este tipo de situaciones, el manejo del paciente con problemas de cáncer, ¿están teniendo sesiones permanentes o hay algo que nos puedas decir al respecto por si algún paciente oncológico quisiera preguntarle algo a su oncólogo a través de la sociedad? Sí, ahorita, bueno, las sociedades, bueno, no nada más de oncología, prácticamente creo que de todas las especialidades, se están juntando para buscar, dependiendo del caso particular de su especialidad, poder normar conductas. Y en el caso de oncología, bueno, la Sociedad Mexicana de Oncología, la Sociedad Americana de Oncología, la Sociedad Europea de Oncología y seguramente muchas otras sociedades se están juntando muy seguido. No sé la frecuencia, creo que varía entre pues ahora sí sociedad y sociedad, pero todas ha habido un esfuerzo por la preocupación, particularmente en los pacientes oncológicos que se tiene,
por el riesgo que les comentaba previamente. Pero sí se puede hacer preguntas a las sociedades seguramente, pero lo que conviene más es que sea algo más personalizado, porque las recomendaciones que hacen las sociedades son como generales. Y lo que estamos viendo ahorita es que tenemos que tomar tanto pacientes como médicos, tomar decisiones de forma conjunta, porque no hay un sí dar o no dar, sino que todo depende de un contexto. Y ese contexto es lo que se tiene que evaluar. Y ahí sí les recomiendo a los pacientes oncológicos o a los médicos que ven pacientes oncológicos, pues es un momento de incertidumbre donde sí tenemos que platicar estas dudas con los pacientes de forma muy abierta, velando siempre por su seguridad. Y obviamente pues son pacientes con mucha inmunosupresión y por todo lo que Tomás ya has comentado, y obviamente pues un paciente con este tipo de problemas tiene un alto riesgo, incrementando la mortalidad. Y ya solo para terminar, y agradecemos todo esto, ¿consideras o hay alguna situación en especial de mayor complicación indistintamente del sustrato del cáncer que tú conozcas o nos quieras informar que esté complicando a los pacientes con problemas oncológicos? Sí, bueno, ahorita prácticamente la información que tengo es escasa, pero lo que sí sabemos es que yo me dedico principalmente por estar trabajando en esta institución, me enfoco mucho a ver cáncer de pulmón. Y la comorbilidad que vemos es de pacientes que son, pues el 85% se asocia a tabaco, y el tabaco nos puede generar pues problemas de cardiopatías y mucho también enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ambas son de las patologías que se han asociado con mayor mortalidad en este contexto actual. Entonces, pues, las recomendaciones van también, mis pacientes a veces no son como virgen, no es puro cáncer, sino que tienen todo este contexto. Entonces, así como se tiene que hacer la discusión con el médico oncólogo, tiene que ser con el cardiólogo, con el neumólogo, en el contexto de la enfermedad que tienen. Y muchas veces es complicado tomar una decisión diferente multidisciplinaria, pero sí tiene que haber como cierta comunicación en los pacientes que requieren estas necesidades. Y así también en otros tumores, ¿no? No, pues la verdad que muy interesante todo esto. Yo creo que el COVID nos dejará mucha enseñanza posterior. Posiblemente con tanta información que salga estamos quizá en pañales, pero hay un gran esfuerzo de todas las sociedades médicas para tratar de conjuntar y saber qué hacer con esta pandemia. Pues quisiéramos que nos repitieras tu nombre para el Rincón de la Hemostasia y cuál es tu especialidad, doctor Latorre. Soy el doctor Jorge Arturo Latorre Alexander, soy coordinador de la Clínica de Oncología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, soy oncólogo médico y pues muchas gracias por la invitación para poder estar aquí con ustedes compartiendo esto. Soy el doctor Noé Ayala Alcántar, jefe de servicio de Banco de Sangre del Instituto de Enfermedades Respiratorias. Pues, doctor Noé, pues muchísimas gracias por estar aquí, participar con nosotros en este foro multidisciplinario del Rincón de la Hemostasia, porque toda la información es tan grande y tan amplia y que sale día a día en esta nueva pandemia, que en un esfuerzo del Rincón de la Hemostasia por tratar de reunir a los especialistas y que sea escuchada su voz y el comentario de algunas situaciones especiales de acuerdo a la especialidad, pues nosotros tratamos de unir todo esto y te agradecemos aquí tu participación. Yo creo que un punto importante hematológico, pues muchas cuestiones al respecto. Y yo te pregunto, doctor, muchos pacientes pueden tener problemas hematológicos, leucemias, linfoma y otras patologías. Estos pacientes, debido a su estado de inmunosupresión, tendrán más alto riesgo de contraer la enfermedad, y si esto puede ser un punto importante de mortalidad. Bueno, los datos actuales no muestran una diferencia en el riesgo de infectarse con SARS-CoV-2 entre los pacientes con cáncer y la población sana, ya que se menciona que todos somos vírgenes al virus, todos tendríamos el mismo riesgo. Sin embargo, los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de complicaciones o de una evolución de mayor gravedad en caso de infectarse. Los factores de riesgo que actualmente se mencionan en pacientes con cáncer y en quimioterapia son la inmunodeficiencia, la linfopenia, la neutropenia y, claro, mayor edad. Aquí lo que se recomienda pues, es hacer más específicas las medidas de protección, ¿no? ¿Tú consideras entonces que si aquellos pacientes están tomando inmunosupresores en ese equilibrio de suspenderlo, dado que esto conllevaría más alto riesgo, será un equilibrio entre decir, si yo le quito el inmunosupresor, mi paciente puede agudizarse o dar problemas, o lo aíslo lo más que se pueda para evitar que vaya a contraer el COVID? Creo que como medida de prevención no es adecuado suspender el tratamiento, tanto quimioterapéutico como inmunosupresor.
En caso de que haya mayor riesgo, yo creo que se tendría que personalizar o puntualizar con cada paciente en específico si vale la pena bajar dosis o suspender. Ahora, en caso de infección COVID-19 más cáncer, pues ahí sería cuestión de personalizar, ver la condición clínica del paciente, ver el objetivo del tratamiento, es decir, si es curativo o paliativo, y todo eso nos ayudará a definir si se suspende o se disminuye dosis. Ok, yo creo que, bueno, comentabas hace un rato algunas situaciones especiales como la neutropenia y la linfopenia. ¿Has revisado, hay algún dato que te llame mucho la atención en COVID que sea una manifestación hematológica muy importante a considerar desde el inicio de la enfermedad o en el transcurso de la enfermedad? Bueno, la que se menciona más prácticamente es la linfopenia, y que se habla que es secundaria a la activación de la apoptosis por parte del virus, y la linfopenia desafortunadamente es secundaria a esto. Hay otras alteraciones hematológicas que también llaman la atención, como serían a nivel de coagulación, elevación de dímero D, disminución de trombina ya en etapas avanzadas de la coagulación intravascular diseminada, alteración de los tiempos de coagulación, tanto TP como TTPA, hiperfibrinogenemia al inicio de la coagulopatía, y en menor proporción se ha visto trombocitopenia, que no es muy acentuada, puede ser leve o moderada, y más raro, anemia. ¿Hay alguna cosa en especial con respecto a aquellos pacientes que están en terapia y sobre todo por la coagulación intravascular diseminada? ¿Hay alguna situación especial que tú recomendarías decir, le tomo dímero D, le tomo trombina, le tomo fibrinógeno para tratar de ver, porque estos se pueden trombosar o pueden sangrar? ¿Hay alguna cuestión especial que tú consideres, doctor? Pues dar seguimiento, yo creo que hacer coagulación de rutina, tanto dímero D como TP, TTPA, bueno, medir niveles de fibrinógeno, si se pudiera medir niveles de trombina, a lo mejor no de manera rutinaria, pero sí para irnos dando una idea de cómo va acentuándose esta coagulopatía. Y pues yo creo que principalmente ese sería el seguimiento que se le tendría que dar al paciente para ir vigilando las alteraciones en la coagulación. Porque sí puede cambiar por eso en la coagulación el tratamiento, si es trombótico, hemorrajo, el prolémica. Si nosotros damos un mal tratamiento, sí podemos inferir en que el paciente se nos pueda complicar. Es claro, sobre todo tomando en cuenta que la CID inicialmente es trombótica, y si evoluciona o la dejamos a su historia natural, puede llegar a convertirse en hemorrágica. Entonces es en las etapas iniciales donde se pudiera apoyar al paciente incluso con profilaxis con heparina. Ok, eso es una cuestión muy importante, y bueno, pues en la experiencia que tú tienes sobre anticoagulación, no dudo que muchos de los pacientes llamen, estén preocupados, que las sociedades de trombosis y hemostasia estén preocupados con todo esto, porque muchos de nuestros pacientes anticoagulados pueden tener el COVID y esto complicar alguna situación. ¿Has leído al respecto si estos pacientes deben ser monitorizados en forma más estricta o tienen más riesgo de sangrar o pueden complicarse de una manera diferente, o tienes alguna consideración al respecto en este momento o no? Bueno, aquí depende del panorama en dónde esté situado el paciente. Es decir, si es un paciente que no está infectado, yo creo que lo recomendable es que siga su anticoagulación, probablemente ver qué tan controlado está. Por ejemplo, los que están anticoagulados con antagonistas de vitamina K, para disminuir sobre todo el riesgo de exposición a los hospitales donde usualmente damos seguimiento a los niveles de anticoagulación, a lo mejor espaciar esa vigilancia. Pero ellos deben de seguir con su tratamiento habitual, el que esté establecido, tanto nuevos anticoagulantes orales o antagonistas de vitamina K. En el caso de un paciente que esté anticoagulado de manera indefinida y que aparte se infecte de COVID, aquí el punto es definir la gravedad de la infección. Es decir, si es un paciente que pudiera estar asintomático o ambulatorio, sin más tratamiento específico para el virus, puede seguir con su anticoagulante habitual. Pero si ya es un paciente que requiere hospitalización y manejo ya con tratamientos específicos de los que actualmente se están utilizando para el virus, ahí lo que se recomienda es cambiar el anticoagulante usualmente a heparina de bajo peso molecular en este caso. Hay una cuestión a la sociedad de hemostasia y trombosis dice que todo paciente con COVID, con dímero D elevado, hay que darle tromboprofilaxis o hay que darle tratamiento con alguna heparina. ¿Este tipo de situación será importante para que muchos de nuestros pacientes no se compliquen por otra situación? Yo creo que sí. No se ha visto si el paciente con COVID tenga mayor riesgo de complicaciones trombóticas
en relación a pacientes con otras patologías. Sin embargo, recordemos que tiene factores ya per se de riesgo, como son la activación del sistema inflamatorio del cuerpo, la activación endotelial, la hiperfibrinogenemia, el reposo. Entonces, esos per se son factores de riesgo trombogénicos, y si sumamos la comorbilidad, pues pudiera tener mayor riesgo. Es decir, se debe de calcular un riesgo trombótico en el paciente con COVID, igual que en el paciente no COVID, pero tomando en cuenta la activación del sistema inflamatorio, y ya fundamentados en esto, iniciar profilaxis con heparina. Ahora está muy de moda no solo el dímero D y muchas alteraciones de la coagulación que se van a presentar en el paciente COVID. Por ahí revisamos que la ferritina en el H-score para riesgo pues va a incrementar, y que se va a considerar como un fenómeno importante de proceso inflamatorio, de activación de la inflamación. Pero bueno, yo creo que va a revisar más al respecto. Pero consideran que entonces el dímero D es realmente un marcador de trombosis, es un marcador de inflamación, o tiene más riesgo el paciente para tener una coagulación intravascular. Depende del contexto del paciente. Sin embargo, bueno, es un marcador de todo ello, es un marcador de inflamación, es un marcador de activación de la coagulación y también de fibrinolisis. Entonces, yo creo que por todo ello representa un factor de riesgo para trombosis. Muy bien, y bueno, pues en una última pregunta, y que lo consideramos importante, no solo la transfusión de plasma, sino de paquetes globulares. En COVID puede transmitir la enfermedad, ¿no? Así como otros virus de la hepatitis, o no sé si el citomegalovirus o algo, pero en especial puede, o has revisado algo, si transfundir a un paciente que no nos demos cuenta que esté asintomático y que requiramos una transfusión, lo llevamos, ¿crees que puede transmitirse a través de ello el virus, o solamente es a través de las gotitas? Se menciona que a pesar de que es un virus respiratorio, se ha encontrado RNA circulante en suero o en plasma. No el virus íntegro como tal, pero sí se ha encontrado el material genético en varias etapas de la evolución de los síntomas del paciente con COVID. Sin embargo, entre más personas asintomáticas existan, yo creo que el riesgo teórico existe, y partiendo de eso es que debemos de tomar medidas, por ejemplo, en los donadores de sangre o en los donadores de otros tejidos, tomar medidas para hacer un filtro. Y aquí toma importancia los periodos de ventana, toman importancia los contactos de riesgo. Yo creo que lo debemos de tomar como un riesgo teórico hasta el momento, y considerarlo como que sí pudiera existir ese riesgo. Pero me lleva a la siguiente pregunta. Si entonces tú crees que si es de urgencias, la necesidad de la transfusión, sería obligatorio, aunque la prueba va a salir unos días después, una prueba rápida, o hacerle pruebas como a otros los pacientes que van a ser donadores, para tratar de evitar este tipo de situación, ¿no? Por lo que acabas de comentar. Yo creo que podemos partir, por ejemplo, de la selección que hacemos día a día en los bancos de sangre, que es hacer interrogatorio. Ahorita, por ejemplo, en la etapa en la que estamos viviendo del proceso de infección, todavía podemos confiar en los contactos, podemos confiar en los viajes del donador, en la sintomatología del donador. Aparte, podemos tomar también, por ejemplo, la biometría hemática. A todos los donadores se les hace biometría hemática, ver el nivel de linfocitos. Antes de decidir si se tendría que hacer también screening a estos pacientes. Ahora también puede haber retroalimentación. A los donadores se les puede pedir que días posteriores a la donación nos avisen si hay sintomatología relacionada a coronavirus, para que eso nos ayude a nosotros para determinar si utilizamos o no esas unidades. ¿Tú crees que la sociedad, por último, la sociedad en México de hematología, debe tomar un poco de cartas en el asunto? Aunque COVID no va a dejar mucha información al final sobre trastornos de coagulación y hemostasia, ¿tú crees que debería haber un comunicado especial para ver dónde estamos, y la comunidad médica no hematológica podamos estar en contacto en esa situación y saber hacia dónde va a caminar todo esto, por la anticoagulación, por las transfusiones, por el dímero D? ¿Consideras que debe de haber ya una notificación por parte de la sociedad de hematología? Yo creo que sí, ya debe de haber recomendaciones, o ya debe de estarse activando ese protocolo, por llevarlo de alguna manera, con recomendaciones precisamente para vigilar el grado de riesgo de trombosis, o para el manejo de la coagulopatía. En los bancos de sangre, ¿qué es lo que con qué vamos a apoyar a los pacientes para mejorar el estado de coagulopatía, y que los pacientes no nos vayan a hacer complicaciones hemorrágicas?
Pero sí, yo creo que ya debe de estarse activando algún protocolo o algún comunicado. ¿Será parte interconsultante en un momento dado en las unidades de terapia o en las unidades de urgencias si el paciente tiene algún trastorno de coagulación que vale la pena que el hematólogo dé su opinión? Con alta seguridad, creo que sí. Queríamos ver si en su consulta o en forma personal, aquellos pacientes que ya tienen un trastorno de la coagulación y que pueden tener el COVID-19, considera que estos trastornos pueden incrementarse mucho mayor y esto será un factor importante para la mortalidad y sobre todo para la inquietud de los pacientes que tienen ya este trastorno hematológico. Sí, yo creo que podría considerarse un criterio de gravedad en el caso de que llegaran a estar infectados. Tendríamos que vigilarlos desde el inicio de manera muy puntual con los estudios de coagulación y clínicamente vigilarlos. ¿Por qué? Porque si nos hacen coagulopatía, pues tendríamos que manejarla de manera más apegada al paciente, incluso pudiera llegar a requerir sus factores específicos, tanto factor 8, factor de von Willebrand en el caso de las alteraciones hemorrágicas más frecuentes, para disminuir o controlar al menos ese factor de riesgo de gravedad y que eso aúne a la mortalidad. Entonces sí es importante. Lo más importante también para este tipo de pacientes pues es cuidarse y extremar las medidas precautorias como mencionaba antes para disminuir la posibilidad de infección. Pero sí puede empeorar entonces los trastornos de la coagulación el hecho de lo que comentaba según las preguntas cuando esta descarga inflamatoria tan importante conlleva alto riesgo en este tipo de pacientes. Sí, yo creo que porque ya se entra con un defecto, por llamarlo de alguna manera, ya se entra con un defecto a toda esta alteración hemostática que va a tener el paciente, claro, dependiendo de la gravedad de la infección, pues sí pudiéramos ver casos hemorrágicos y sobre todo en pacientes graves. Entonces sí toma importancia en estos casos. No, pues muchísimas gracias por estar aquí en el Rincón de la Hemostasia, en este intento importante del Rincón para un foro multidisciplinario y evitar conjuntar muchas de las opiniones de los especialistas, sobre todo en un centro COVID como aquí. Pues muchísimas gracias, Noé, por tu participación y si tienes algún comentario en especial. No, ninguno en especial y muchas gracias por la invitación.